Mi nuera se burló de mis dolores en las piernas hasta hacerme llorar como una niña abandonada, y jamás imaginé que un hombre de mi pasado aparecería para cambiar mi destino para siempre. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 73 años y vivo en un cuarto húmedo al fondo de la casa de mi hijo menor, Ricardo, en las afueras de Guadalajara. La habitación huele a moho y a olvido, con una ventana pequeña que apenas deja pasar la luz del patio donde cuelgan los calcetines de mis nietos y las blusas caras de Lucía, mi nuera. Cada mañana despierto al sonido del mismo ritual, el portazo de Ricardo saliendo al trabajo, los gritos de Lucía regañando a los niños y el silencio que me abraza como una manta fría. Mis piernas han empezado a dolerme más con los años. La artrosis avanza como un río que se lleva pedazos de mí cada día. Pero aquí, en esta casa donde mi propia sangre vive, hasta mis quejas de dolor se vuelven motivo de burla. ¡Ay! Ahí va otra vez la abuela con sus dramas, grita Lucía desde la cocina cuando me oye suspirar mientras me levanto de la cama. Su voz atraviesa las paredes delgadas como una navaja. ¡Ricardo! ¡Tu mamá ya empezó con su teatro matutino! Me visto despacio, con la ropa que compré hace 5 años en el mercado de San Juan de Dios, cuando aún tenía algo de dinero de mi pensión. Una blusa gris que ya no es gris, sino del color de la resignación, y una falda que se ha lavado tantas veces que parece un trapo. Me miro en el pequeño espejo rajado que cuelga sobre el lavabo y veo a una mujer que ya no reconozco. ¿Cuándo me volví tan pequeña? ¿Cuándo mis ojos perdieron esa chispa que tenían cuando Ricardo era niño y yo era su heroína? El pasillo hacia la cocina se siente como un túnel interminable. Cada paso me duele, pero no por las piernas. Me duele el alma de saber que camino hacia otro día de ser tratada como un mueble que estorba. Los niños, Sebastián de 12 años y Valeria de 14, ni siquiera levantan la vista de sus teléfonos cuando paso. Antes me abrazaban, me pedían que les contara cuentos, que les hiciera quesadillas con formas de estrella. Ahora soy invisible. Buenos días, susurro. Pero mi voz se pierde entre el ruido del licuado de Lucía y el noticiero matutino que habla de problemas que parecen pequeños comparados con el mío. Lucía está de pie junto a la estufa, preparando el desayuno. Lleva una bata de seda rosada que Ricardo le compró con el dinero de su trabajo como abogado en un despacho del centro de la ciudad. Su cabello rubio teñido cae en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus uñas largas y pintadas brillan mientras revuelve los huevos. Es guapa, lo admito. Tiene 28 años menos que yo, y la confianza de quien nunca ha tenido que pedir perdón por existir. Señora Carmen, me dice sin voltear, usando ese tono que las empleadas domésticas usan con las patronas difíciles. Los trastes están esperándola en el fregadero. Señora Carmen, ni siquiera suegra, o doña Carmen, como decían mis vecinas cuando aún tenía casa propia. Señora Carmen, como si fuera la sirvienta. Y quizás eso es lo que soy ahora. Me acerco al fregadero donde una montaña de platos sucios me espera como un castigo diario. Platos de la cena de anoche que yo cociné, pero en la que no me permitieron sentarme. Es que la mesa está muy chiquita, mamá, había dicho Ricardo, evitando mis ojos. Come en tu cuarto, así estarás más cómoda. Cómoda. Como si hubiera algo cómodo en comer sola sobre una televisión vieja que ya no funciona, mientras escucho las risas de mi familia en el comedor. Abro la llave del agua fría porque el calentador está descompuesto desde hace 3 meses y no hay dinero para arreglarlo, según Lucía. Aunque sí hay dinero para sus tratamientos de belleza en el salón de la avenida López Mateos y para los zapatos de marca de los niños. Mis manos se sumergen en el agua helada y inmediatamente siento como el frío se clava en mis huesos artríticos. ¿Por qué no puede lavar trastes como una persona normal? Escucho que Lucía le susurra a Ricardo cuando él baja a desayunar. Se queja de todo. Ayer se tardó 2 horas lavando porque le dolían las manos. Por favor, Ricardo murmura algo que no alcanzo a escuchar, pero sé que no me está defendiendo. Nunca lo hace. Mi hijo, el que alimenté con mis pechos, el que cargué en brazos cuando tenía fiebre, el que abracé cuando su papá murió,
y le prometí que siempre estaríamos juntos. Ahora mira hacia otro lado cuando su esposa me humilla. Termino de lavar los trastes y me seco las manos con una toalla que huele a cloro y a desilusión. Camino hacia mi cuarto, pero el pasillo se vuelve mi enemigo. Mis piernas, hinchadas por estar tanto tiempo de pie, se niegan a sostenerme como antes. Cada paso es una lucha. Cada movimiento una pequeña agonía que me recuerda que ya no soy la mujer fuerte que crió 5 hijos sola. De repente, mi pie derecho se traba con el tapete que está al final del corredor. Pierdo el equilibrio y caigo pesadamente contra la pared, lastimándome el hombro. Un gemido de dolor escapa de mi garganta. ¡Ay, Dios mío! Grito sin poder evitarlo. Desde la cocina, escucho una carcajada real, larga y cruel. «Miren nada más», dice Lucía con una voz que gotea veneno. «La señora Carmen haciendo su numerito otra vez. ¿Qué pasó ahora? ¿Se le descompuso el pie? ¿O nada más quiere atención?» No puedo creer lo que escucho. Me quedo ahí, recargada contra la pared, con el hombro adolorido y el corazón hecho pedazos. Esta mujer, la madre de mis nietos, la esposa de mi hijo, se está burlando de mi dolor físico como si fuera una comedia. «Ricardo, ven a ver a tu mamá», grita Lucía. «Está haciendo el mismo show de siempre». Escucho los pasos de mi hijo acercándose. Por un momento, mi corazón se llena de esperanza. Tal vez ahora sí va a defenderme. Tal vez va a decirle a su esposa que no me hable así. Tal vez va a recordar que soy su madre y que merezco respeto. Pero cuando aparece en el pasillo, su cara muestra fastidio, no preocupación. «¿Qué pasó, mamá?», me pregunta con el tono que usa cuando los niños lo molestan por alguna tontería. «Me caí, hijo. Me duele el hombro y la pierna», le digo, esperando que me ayude a llegar a mi cuarto, que me pregunte si necesito un doctor, que actúe como el hijo que yo crié. En lugar de eso, suspira profundamente y dice: «Mamá, ya tienes 73 años. Es normal que te duelan cosas. Pero no puedes estar gritando cada 5 minutos por cualquier dolorcito. Los niños se asustan». Dolorcito. Mi hijo acaba de llamar dolorcito a la agonía que vivo todos los días. Los niños se asustan, dice, pero no de verme sufrir, sino de escucharme quejarme. Desde la cocina, Lucía sigue riéndose. «Ay, Ricardo, tu mamá debería ser actriz. Mira cómo se recarga en la pared para dar más drama». Y ahí, en ese momento, algo dentro de mí se rompe. No es mi corazón, que ya está hecho trizas desde hace meses. No es mi alma, que murió de a poquito cada día de desprecio. Es algo más profundo. Es la última parte de mí que creía que merecía amor, respeto, dignidad. Me enderezo como puedo. Ignoro el dolor del hombro y camino hacia mi cuarto sin decir una palabra. Cierro la puerta y me siento en la orilla de mi cama. No lloro. Ya no tengo lágrimas. Solo me quedo ahí, mirando por la ventana pequeña hacia el patio donde la ropa de otros ondea en el viento como banderas de una vida en la que ya no tengo lugar. En el buró de madera carcomida hay una fotografía amarillenta de cuando Ricardo tenía 8 años. En la imagen, él me abraza fuerte y sonríe con todos sus dientes. Yo estoy vestida con mi mejor vestido azul, el que vendí años después para pagar sus libros de la universidad. Mis ojos brillan con orgullo maternal y mis manos rodean a mi pequeño como protegiéndolo del mundo. Esa mujer de la foto ya no existe. Y creo que tampoco existe el niño que la amaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la orilla de mi cama, con la fotografía de Ricardo niño entre mis manos temblorosas, recordando todo lo que había sacrificado por él, todo lo que había dado sin pensarlo 2 veces, creyendo que el amor de una madre siempre regresa multiplicado. Cuando enviudé a los 39 años, Ricardo tenía apenas 12. Su papá, Javier, murió de un infarto mientras trabajaba en la construcción bajo el sol despiadado de julio. De un día para otro, me quedé sola con 5 hijos y una deuda que parecía un hoyo negro tragándose mis noches de sueño. Vendí todo lo que tenía valor. Primero fueron las joyas que Javier me había regalado en nuestros aniversarios, mis aretes de oro, la pulsera que tanto me gustaba, hasta mi anillo de bodas. «Es solo oro, mami», me decía mientras los empañaba en la casa de empeño de la colonia americana. «Lo importante eres tú y tus hijos».
Después vendí los muebles buenos. La sala de madera tallada que habíamos comprado cuando Javier recibió su primer ascenso. La mesa del comedor donde celebrábamos los cumpleaños. Hasta la cama matrimonial donde había dormido al lado del hombre que creía que me acompañaría hasta la vejez. Los niños y yo terminamos durmiendo en colchones en el suelo, pero al menos podíamos comer. Trabajé en lo que fuera. Lavaba ropa ajena en las azoteas de las casas grandes de Providencia, con las manos rojas y agrietadas por el jabón. Cocinaba tamales para vender en las esquinas durante las madrugadas frías de diciembre. Cuidaba niños de familias que tenían el patrimonio que yo había perdido, mientras mis propios hijos se quedaban solos haciendo tareas. Pero Ricardo era mi esperanza. Era el más inteligente de mis 5 hijos, el que sacaba puros 10 en la escuela, el que me decía, «Mamá, yo voy a estudiar para ser alguien importante y vas a vivir como una reina». ¡Torcha! Me abrazaba fuerte cuando llegaba cansada del trabajo y me prometía que algún día me compraría una casa grande con jardín. Cuando llegó el momento de que entrara a la universidad, ya había vendido hasta la casa. Nos mudamos a un cuartito de azotea en la colonia Lomas de Polanco, sin agua caliente, con goteras que convertían los días de lluvia en una pesadilla. Pero Ricardo necesitaba estudiar derecho y la colegiatura era cara. «Es una inversión en nuestro futuro, mamá», me decía mientras yo contaba los billetes arrugados que había ahorrado lavando ropa. «Cuando sea abogado, te voy a dar todo lo que te mereces». Trabajé doble turno durante 5 años. En las mañanas limpiaba oficinas en el centro de Guadalajara y en las tardes cuidaba a la señora Remedios, una anciana rica de la colonia Chapalita que me pagaba por acompañarla y hacerle de comer. Llegaba a casa pasadas las 10 de la noche, con los pies hinchados y la espalda quebrada, pero feliz porque había juntado para los libros de Ricardo. Mis otros hijos entendían. María Elena, la mayor, dejó la escuela para trabajar en una tienda. José Luis se metió de ayudante en un taller mecánico. Ana Lucía y Roberto, los gemelos, se las arreglaban como podían. Todos sabíamos que Ricardo era nuestra oportunidad de salir adelante, el que nos iba a sacar de pobres. Cuando se graduó, lloré como una niña. Ahí estaba mi hijo, con su birrete y su toga, recibiendo su título de licenciado en Derecho. Me había costado 5 años de mi vida, toda mi juventud, mis manos destruidas por el trabajo, pero lo había logrado. Ricardo era abogado. «Ya verás, mamá», me dijo esa noche mientras celebrábamos con pozole en el cuartito de azotea. «En unos años vas a tener tu casa propia otra vez. Te lo prometo». Al principio cumplió. Consiguió trabajo en un despacho pequeño y me daba dinero para la renta y la comida. No era mucho, pero era suficiente para vivir con dignidad. Hasta me compró un vestido nuevo para el Día de las Madres. Me sentía orgullosa caminando por las calles, sabiendo que mi sacrificio había valido la pena. Pero entonces apareció Lucía. La conoció en una fiesta de abogados en el Hotel Presidente Intercontinental. Ella era secretaria de un despacho grande, tenía 25 años, y la belleza de esas mujeres que saben usar su físico para conseguir lo que quieren. Ricardo llegó a casa hablando de ella como si hubiera encontrado a la Virgen de Guadalupe en persona. «Es increíble, mamá. Es inteligente, guapa, y me entiende como nadie», me decía mientras yo le servía la cena en la mesa que habíamos comprado de segunda mano. «Creo que es la mujer de mi vida». Al principio me alegré. Mi hijo merecía ser feliz, tener una familia propia. Pero cuando la conocí, algo en mi estómago se torció como un trapo húmedo. Lucía me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me miró de arriba abajo como evaluando mi ropa barata. Y después se dirigió exclusivamente a Ricardo, como si yo fuera parte de la decoración. «Tu casa está acogedora», dijo, mirando nuestro departamentito con el mismo gesto que pone la gente cuando huele algo podrido. Desde ese día, todo cambió. Ricardo empezó a llegar menos a casa. Cuando venía, hablaba de los padres de Lucía, que tenían una casa grande en Zapopan y negocios prósperos. «Su papá tiene muchos contactos en el gobierno, mamá. Me puede ayudar a conseguir mejores trabajos». «¿Y yo qué, hijo?», le pregunté una noche cuando llevaba 3 semanas sin venir a cenar. «¿Ya no necesitas a tu madre? No seas dramática, mamá.
Me contestó con una frialdad que nunca había escuchado en su voz. Lucía y yo estamos construyendo algo. Necesito enfocarme en mi futuro. Su futuro. Como si yo no fuera parte de él. Como si los 5 años que trabajé como burra para pagar sus estudios fueran solo un préstamo que ya había sido saldado. Cuando se casaron, ni siquiera me consultaron la fecha. Me enteré por María Elena, que se lo había escuchado a un primo. La boda fue en una iglesia elegante de Providencia, con flores caras y un banquete en un salón que costaba más que lo que yo ganaba en un año. Me dieron un lugar en la última mesa, junto a unos tíos lejanos que no conocía. Lucía llevaba un vestido que parecía de princesa, y Ricardo se veía guapísimo con su traje nuevo. Pero cuando el padre preguntó si alguien se oponía a la unión, una parte de mí quiso gritar: ¡Sí! Me opongo a que mi hijo se case con una mujer que no respeta a su madre. Por supuesto, no dije nada. Me quedé callada, sonriendo como buena madre, aplaudiendo cuando se besaron, fingiendo que estaba feliz mientras mi corazón se hacía pedazos. Después de la boda, las visitas de Ricardo se volvieron esporádicas. Lucía siempre tenía una excusa para no acompañarlo. «Ay, suegra, me duele la cabeza». «Oh, tengo que hacer unas compras importantes». Cuando venía sola, Ricardo se comportaba diferente, más frío, más distante, como si mi presencia lo avergonzara. «Mamá, Lucía y yo estamos pensando en comprar una casa», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina pequeña. «Queremos empezar nuestra familia». «¡Qué bueno, hijo!», le contesté, sinceramente emocionada. «Voy a ser abuela». «Sí, pero…». Hizo una pausa larga, evitando mis ojos. «La casa que encontramos es perfecta, pero necesitamos el dinero para el enganche. ¿Tú no tienes algunos ahorros guardados?» «Ahorros». Yo, que ganaba el salario mínimo cuidando a la señora Remedios y haciendo trabajos de limpieza los fines de semana. ¿Ahorros de qué, si apenas me alcanzaba para la comida y la renta? «Hijo, no tengo dinero ahorrado. Sabes que vivo al día. Pero tienes tu Afore, ¿no? ¿No puedes sacar algo de ahí?» Mi Afore. Mi única esperanza de tener algo cuando ya no pudiera trabajar. El dinero que había estado juntando centavo por centavo durante años, pensando que me daría una vejez digna. «Ricardo, ese dinero es para cuando esté viejita y no pueda trabajar», le expliqué con paciencia. «Es lo único que tengo». «Pero mamá», insistió con esa voz que usaba de niño cuando quería convencerme de algo, «es para nosotros, para tu nuera y tus futuros nietos. Además, cuando compremos la casa, tú te puedes venir a vivir con nosotros. Va a ser mejor para todos. Vivir con ellos». La idea me llenó de una esperanza tibia. Tal vez Lucía solo necesitaba tiempo para conocerme. Tal vez cuando tuviéramos nietos en común, podríamos ser una familia de verdad. Saqué mi Afore. Todo. 120,000 pesos que representaban años de trabajo y sacrificio. Se los di a Ricardo sin chistar, creyendo que estaba invirtiendo en mi futuro, en un hogar donde podría envejecer rodeada del amor de mi familia. Cuando nació Sebastián, me sentí la abuela más feliz del mundo. Era un bebé precioso, con los ojos de Ricardo y la nariz respingada de Lucía. Durante los primeros meses, me necesitaron. Yo era quien sabía cambiar pañales sin que el bebé llorara, quien conocía las canciones de cuna que lo calmaban, quien podía hacer que durmiera toda la noche. «Ay, suegra, qué bueno que está aquí», me decía Lucía cuando Sebastián tenía cólicos. «Usted sí sabe de bebés». Me sentía útil, querida, parte de algo importante. Pero conforme Sebastián creció y después nació Valeria, las cosas cambiaron. Ya no era la abuela sabia. Era la mujer vieja que vivía en su casa y comía de su comida. «Señora Carmen, ¿no cree que debería buscar un trabajito?», me sugirió Lucía cuando Valeria cumplió 2 años. «Digo, para que se sienta útil y no se aburra tanto aquí en la casa. Un trabajito». Como si cuidar de sus hijos, limpiar su casa y cocinar sus comidas no fuera trabajo suficiente. Como si los 120,000 pesos que les había dado fueran solo un préstamo que tenía que seguir pagando con mi trabajo. Encontré empleo limpiando una oficina en las tardes. No pagaba mucho, pero era algo. Le daba la mitad del dinero a Lucía para los gastos de la casa y me guardaba la otra mitad para no ser una carga completa. Pero nunca fue suficiente.
Nunca fui suficiente. Y ahora, a los 73 años, me doy cuenta de que di todo lo que tenía por un amor que se volvió indiferencia, por un respeto que se convirtió en burla, por una familia que me ve como un estorbo. En la oscuridad de mi cuarto, abrazo la fotografía de Ricardo niño y me pregunto dónde quedó ese amor incondicional que me profesaba, dónde quedó mi hijo que me prometía el mundo. Y por primera vez en toda mi vida, me pregunto si valió la pena tanto sacrificio. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada gesto de Lucía se volvió más cruel, cada silencio de Ricardo más doloroso. Era como si hubieran decidido que mi presencia era un obstáculo para su felicidad perfecta, y la única forma de lidiar conmigo era hacerme invisible a base de desprecios. Mi cumpleaños número 73 llegó un martes lluvioso de noviembre. Me desperté temprano, como siempre, con la esperanza tonta de que tal vez alguien recordara la fecha. Tal vez Ricardo me daría un abrazo como cuando era niño y me decía, «Feliz cumpleaños, mami bella». Tal vez Lucía fingiría, al menos, que le importaba. Tal vez mis nietos harían una tarjeta con sus manitas como hacían en la escuela para el Día de las Madres. Pero el día transcurrió como cualquier otro. Lavé los trastes del desayuno mientras escuchaba a Lucía hablar por teléfono con su hermana sobre un viaje a Puerto Vallarta que estaban planeando. Sí, claro que vamos a ir. Ricardo ya pidió los días en el despacho. Los niños están emocionadísimos. Ni una sola mención de llevarme o al menos de que alguien se quedara conmigo. A las 2 de la tarde, cuando ya había terminado de limpiar la casa y preparar la comida, me senté en mi cuarto y esperé. Esperé como una idiota a que alguien tocara mi puerta y me dijera, «Feliz cumpleaños, abuela». Esperé hasta que el sol se metió y la casa se llenó de las voces de la familia cenando en el comedor, sin mí. Esa noche, mientras ellos veían una película en la sala, yo me quedé acostada mirando el techo manchado de humedad, contando las goteras que se habían vuelto mi única compañía. 73 años de vida y nadie recordó que existía. Pero lo peor no fue mi cumpleaños olvidado. Lo peor llegó 3 semanas después, cuando me enfermé de gripe y la indiferencia de mi familia se volvió crueldad pura. Todo empezó con un dolor de garganta que pensé que se quitaría solo. Pero en 2 días se convirtió en fiebre, escalofríos y una tos que me sacudía el pecho como si quisiera arrancarme los pulmones. Me quedé en cama, temblando bajo mi manta delgada, esperando que alguien preguntara cómo me sentía. «Señora Carmen», gritaba Lucía desde la cocina, «los trastes no se van a lavar solos». «Estoy enferma», respondí con la poca voz que me quedaba. «Ay, por favor, es un simple catarrito, no se haga la dramática». Ricardo llegó del trabajo esa noche y fue directo a ver a Lucía. Los escuché susurrar en su recámara, pero nadie vino a preguntarme si necesitaba algo. Nadie me trajo un té caliente o una aspirina. Nadie puso su mano en mi frente para ver si tenía fiebre. El segundo día me sentía peor. La fiebre había subido y deliraba. Veía a Javier sentado en la silla de mi cuarto, sonriéndome como cuando estaba vivo. «Ya vente conmigo, Carmencita», me decía. «Aquí ya no tienes nada que hacer». «Señora Carmen», volvió a gritar Lucía. «Sebastián necesita que le planche el uniforme para mañana». No pude levantarme. Físicamente no pude. Las piernas no me respondían y la cabeza me daba vueltas como un trompo. «¡Ya me harté!», estalló Lucía, entrando a mi cuarto como un huracán. Todo el día quejándose. «Los niños van a llegar tarde a la escuela por su culpa». Me miró tirada en la cama, sudando con fiebre. Y lo único que vio fue una molestia. No una mujer enferma de 73 años. No la abuela de sus hijos. No un ser humano que necesitaba cuidados. Solo un estorbo que no estaba cumpliendo con sus obligaciones domésticas. «Mire, señora», me dijo con una voz que podría cortar metal, «si no puede trabajar, entonces, ¿para qué sirve aquí? Ricardo y yo estamos pensando seriamente en buscarle un lugar más apropiado para su edad. Un lugar más apropiado. Un asilo». Me estaba amenazando con internarme en un asilo porque estaba enferma. «Por favor», susurré con la poca voz que tenía. «Solo necesito descansar unos días».
Descansar, se burló. Usted no hace más que descansar. Nosotros trabajamos para mantener esta casa, y usted solo come y se queja. Esa noche, con la fiebre todavía alta, escuché a Lucía hablando con Ricardo en voz baja, pero no tanto como para que no pudiera escuchar. Ya no la aguanto, Ricardo. Tu mamá se está haciendo vieja y cada día está más inútil. Ayer se quejó todo el día de que le dolían las piernas, y hoy con esta gripe fingida, los niños ni la pelan. Para ellos es como un fantasma que les da miedo. Es mi mamá, Lucía, murmuró Ricardo, pero sin convicción. Es tu mamá, sí, pero también es una carga. Mira esta casa. Siempre huele a viejo por culpa de ella. Los niños no pueden traer amigos porque les da pena que vean a la abuela rara. Y a mí me da pena decirle a la gente que vivo con mi suegra. Le daba pena. Mi existencia le daba pena a la mujer que había criado a sus hijos, que había limpiado sus vómitos cuando eran bebés, que les cantaba canciones de cuna cuando no podían dormir. ¿Y qué propones?, preguntó Ricardo. Hay un asilo bonito en Tlaquepaque. La prima de mi mamá tiene a su suegra ahí y dice que está muy bien. Tiene jardines, actividades para los viejitos, enfermeras las 24 horas. Tu mamá estaría mejor cuidada. No sé, Lucía, se va a enojar. ¿Y qué? ¿Tú crees que ella está contenta aquí? Mírala, todo el día amargada, quejándose, haciendo caras. Está deprimida. En el asilo tendría compañía de gente de su edad, gente de mi edad. Como si fuera un objeto que necesitaba ser categorizado y almacenado con otros objetos similares. Además, continuó Lucía, podríamos convertir su cuarto en un estudio para ti. Imagínate, una oficina en casa donde puedas trabajar tranquilo sin que tu mamá esté interrumpiendo cada 5 minutos. Me quedé helada. No solo planeaban deshacerse de mí, ya tenían planes para mi cuarto. Ya habían decidido cómo iban a usar el espacio cuando yo ya no estuviera. Al día siguiente, milagrosamente, me sentí mejor. La fiebre había bajado y pude levantarme. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era solo tristeza o desilusión. Era una rabia fría que me subía desde el estómago hasta la garganta como bilis amarga. Salí de mi cuarto y encontré a Lucía desayunando mientras veía su programa matutino de chismes. Tenía puesta una bata nueva, de esas caras que venden en Liverpool, y sus uñas recién pintadas brillaban bajo la luz de la cocina. «Buenos días», le dije. «Ay, qué bueno que ya se sintió mejor», contestó sin voltear a verme. «Porque mañana llega mi mamá de visita y necesito que la casa esté impecable». Su mamá, la señora que me había tratado como basura desde el día de la boda, que se dirigía a mí como si fuera la empleada doméstica, que les decía a sus amigas que «Pobrecita mi hija, tiene que vivir con su suegra». «¿Y dónde voy a dormir yo cuando venga tu mamá?», pregunté. Lucía finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era molestia ni fastidio. Era desprecio puro, como si fuera algo desagradable que se había quedado pegado en la suela de su zapato. «Pues en su cuarto. ¿Dónde más? Pero va a tener que mantenerlo cerrado. Mi mamá no puede ver el desorden que hace ahí adentro». Desorden. Mi cuarto que limpiaba todos los días, donde tenía mis pocas pertenencias acomodadas con el cuidado de quien sabe que no tiene derecho a ocupar mucho espacio. «Y otra cosa», agregó, regresando su atención a la televisión. «Cuando mi mamá esté aquí, usted va a comer en su cuarto. No quiero que ande por la casa molestando. Mi mamá viene a descansar, no a lidiar con... Bueno, ya sabe, ya sabía. Sabía que para ella yo era una vergüenza que había que esconder cuando llegaba visita importante. Sabía que mi presencia contaminaba el ambiente perfecto que había creado para su familia. Sabía que para mis propios nietos, yo era el fantasma del que hablaba Lucía, el recordatorio incómodo de que las abuelas a veces se vuelven cargas en lugar de bendiciones. Esa tarde, mientras planchaba la ropa de la familia que me toleraba por obligación, tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Por primera vez en 73 años de vida, por primera vez desde que nació mi primer hijo, por primera vez desde que me quedé viuda y juré que haría cualquier cosa por mi familia, decidí que tal vez era hora de pensar en mí. No sabía cómo ni cuándo, pero algo tenía que cambiar, porque ya no podía seguir viviendo como un fantasma en la casa que yo había ayudado a comprar.
cuidando a una familia que fingía que no existía, esperando migajas de cariño de gente que me veía como un estorbo. Esa noche, por primera vez en meses, me miré al espejo del lavabo. Realmente me miré. Vi a una mujer de 73 años, arrugada y cansada, con el cabello gris que ya no se molestaba en teñir porque, ¿para qué? Pero también vi algo más. Vi a una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a años de trabajo matador. Una mujer que había criado 5 hijos sola y los había sacado adelante. Una mujer que tal vez todavía tenía fuerzas para una última pelea. La mañana que cambió mi vida para siempre empezó como cualquier otra, con el sonido de Lucía gritándole a los niños que se apuraran para llegar a la escuela. Pero ese día, algo en mis piernas se sentía diferente. No solo era el dolor de siempre. Era como si mis huesos se hubieran vuelto de cristal, y cada paso amenazara con quebrarlos en 1000 pedazos. Me levanté despacio, como había aprendido a hacer para no marearme, pero cuando puse el pie derecho en el suelo, una punzada eléctrica me atravesó desde la cadera hasta el tobillo. Me agarré del buró para no caerme, y ahí me quedé, respirando como si hubiera corrido un maratón. «Señora Carmen», gritó Lucía desde la cocina. «Los niños necesitan el lunch». Intenté caminar hacia la puerta, pero mis piernas simplemente no respondían. Era como si mi cuerpo hubiera decidido declararse en huelga después de tantos años de maltrato. El dolor era tan intenso que me mareaba, pero sabía que si no aparecía en la cocina, Lucía vendría por mí con uno de sus sermones venenosos. Me las arreglé para llegar al pasillo, apoyándome en las paredes como una borracha. Cada paso era una agonía, pero seguí adelante porque eso era lo que había hecho toda mi vida. Seguir adelante sin importar cuánto doliera. «¿Qué le pasa ahora?», preguntó Lucía cuando me vio entrar a la cocina prácticamente arrastrando la pierna derecha. «Me duelen mucho las piernas», logré decir mientras me sostenía del respaldo de una silla. Lucía me miró de arriba abajo con esa expresión que había perfeccionado, una mezcla de fastidio y diversión cruel. «Ay, señora, todos los días es lo mismo. Que si le duele la espalda, que si le duelen las piernas, que si le duele la cabeza. Parece disco rayado». Sebastián y Valeria estaban sentados en la mesa, terminando su cereal. Mi nieto de 12 años ni siquiera levantó la vista de su celular cuando entré cojeando. Valeria, mi nieta de 14, sí me miró, pero con la misma expresión de su madre, como si yo fuera un espectáculo patético. «Abuela, ¿por qué siempre te estás quejando?», preguntó Valeria con el tono despectivo que había aprendido de Lucía. «Mi maestra dice que los viejitos se quejan mucho porque quieren atención». Viejitos. Mi propia nieta, la que había cargado cuando era bebé, la que había consolado cuando tenía pesadillas, me acababa de llamar viejita como si fuera una extraña molesta. «No me estoy quejando», murmuré, pero mi voz salió tan débil que dudo que me hayan escuchado. «Sebastián, Valeria, vámonos», ordenó Lucía, tomando las llaves del carro. «Su papá ya se fue al trabajo y llegamos tarde por culpa de su abuela y sus dramas matutinos. Por mi culpa. Todo era por mi culpa, según Lucía. Si llovía, era porque yo había atraído las nubes con mi mala vibra. Si se le quemaba la comida, era porque yo la había distraído con mis quejas. Si los niños sacaban malas calificaciones, era porque vivir conmigo los deprimía. Se fueron todos, y yo me quedé sola en la cocina, todavía agarrada de la silla, con las piernas temblando del dolor. Intenté caminar hasta el fregadero para lavar los trastes del desayuno, pero al segundo paso, algo tronó en mi cadera derecha y me desplomé como un costal de papas. El dolor fue tan intenso que grité, un grito real, desgarrador, que salió de lo más profundo de mi alma rota. Me quedé tirada en el suelo de la cocina, entre las migas del desayuno de mis nietos, sin poder moverme. Pasaron horas, literal, horas. El sol se movió por la ventana de la cocina, marcando el paso del tiempo mientras yo permanecía en el suelo como un animal herido. Intenté gritarle a los vecinos, pero las casas están muy separadas en esta colonia y nadie me escuchó. Cerca del mediodía, cuando ya me había resignado a morir ahí mismo, escuché la puerta del patio abrirse. Era don Aurelio.
El jardinero que venía una vez por semana a podar las plantas de Lucía. ¡Ay, Dios mío, doña Carmen! Gritó cuando me vio tirada. ¿Qué le pasó? Me caí, susurré. No me puedo levantar. Don Aurelio es un hombre bueno, de esos que quedan pocos en el mundo. Sin preguntarme nada más, me ayudó a levantarme con cuidado y me llevó hasta su camioneta. La voy a llevar al hospital, me dijo. Esto no se ve nada bien. En el Seguro Social de Guadalajara, después de 3 horas de espera en una silla de ruedas que me prestaron, un doctor joven me examinó las piernas con las manos frías y la prisa de quien tiene 50 pacientes más esperando. Señora, su artrosis está muy avanzada, me dijo mientras veía unas radiografías que parecían el mapa de un país destruido por la guerra. Necesita tratamiento, fisioterapia, medicamentos para el dolor y, sobre todo, necesita reposo. Reposo. Como si en casa de Lucía existiera esa palabra. ¿Cuánto tiempo de reposo? Pregunté. Al menos 2 semanas sin hacer esfuerzos. Nada de cargar cosas pesadas. Nada de estar mucho tiempo de pie. Y tiene que tomar estos medicamentos cada 8 horas. Me dio una receta con medicinas que costaban más de lo que yo tenía. Don Aurelio, que se había quedado conmigo toda la tarde como si fuera mi propio hijo, insistió en comprarlas con su dinero. No se preocupe, doña Carmen, me dijo en la farmacia. Cuando mi mamá estaba enferma, usted siempre me preguntaba por ella. Ahora me toca a mí cuidarla. Su mamá, una vecina que había muerto 5 años atrás y a quien yo había visitado cuando estaba enferma, llevándole caldito de pollo y compañía. Ahora un extraño se acordaba de esos gestos, mientras mi propia familia me había dejado tirada en el suelo durante horas. Cuando llegamos a la casa al anochecer, encontramos a Lucía furiosa en la sala. ¿Dónde estaba? Me gritó apenas entré. Los niños llegaron de la escuela y no había nadie. Sebastián se tuvo que quedar en casa de su amigo porque usted no estaba aquí para cuidarlos. Me caí en la mañana, le expliqué, mostrándole las radiografías y la receta. Don Aurelio me llevó al hospital. Tengo la cadera muy lastimada. Lucía ni siquiera miró los papeles. ¿Y se le ocurrió avisarme? ¿Dejarme un recado? ¿Algo? No podía moverme, Lucía. Estuve tirada en el suelo de tu cocina desde las 9 de la mañana. ¡Ay! Por favor, se burló. Siempre exagerando todo. Los viejitos son igualitos. Cualquier dolorcito y ya es una tragedia. Don Aurelio, que todavía estaba ahí, la miró con una expresión que jamás le había visto. Era desprecio puro. Señora, le dijo con una voz que temblaba de indignación. Su suegra se quebró la cadera. Estuvo tirada en el suelo desde la mañana. Podría haber muerto. ¡Ah! No se meta en lo que no le importa, le contestó Lucía con esa altanería que usaba con la gente que consideraba inferior. Esta es mi casa y mi familia. Tiene razón, respondió don Aurelio, pero mirándome a mí. Doña Carmen, si necesita algo, cualquier cosa, vivo en la casa azul de la esquina. No dude en buscarme. Después de que se fue, Lucía me siguió hasta mi cuarto. Mire, señora Carmen, me dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería sonar razonable. Entiendo que se sienta mal, pero aquí todos tenemos responsabilidades. Yo trabajo, Ricardo trabaja, los niños estudian. No podemos estar cuidándola como si fuera una inválida. El doctor dijo que necesito reposo, murmuré, sentándome en mi cama con cuidado. Reposo. Sí, pero tampoco se puede quedar acostada como una reina. Mañana viene mi mamá y necesito que la casa esté perfecta. Va a tener que hacer un esfuercito. Un esfuercito. Con la cadera fracturada y las piernas que apenas me sostenían. Esa noche, cuando llegó Ricardo del trabajo, escuché la conversación desde mi cuarto. Tu mamá se fue al hospital sin avisar, le contó Lucía. Los niños llegaron y la casa estaba sola. Sebastián se asustó mucho. ¿Está bien?, preguntó Ricardo. Y por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Dice que se cayó, pero ya sabes cómo es. Todo lo dramatiza. El jardinero la llevó, y ahora regresa con medicinas carísimas y recetas de reposo. Como si fuéramos millonarios para mantenerla sin que haga nada. ¿Medicinas carísimas? Sí, y ya sabes que don Aurelio se las compró, pero seguramente esperará que nosotros le devolvamos el dinero. Tu mamá no piensa en los gastos que nos genera, los gastos que les generaba.
como si mi existencia fuera una línea roja en su presupuesto familiar. Tal vez deberíamos llevarla con un especialista, sugirió Ricardo, pero sin mucha convicción. ¿Con qué dinero? Entre las colegiaturas de los niños, la hipoteca y todo lo que necesita la casa. Además, ya ves cómo es. Va a querer el hospital más caro, los doctores más famosos. Nada le va a parecer suficiente. Mentía. Yo nunca había pedido nada caro. Nunca me había quejado de ir al seguro social, de usar medicina genérica, de conformarme con lo mínimo. Pero Lucía había construido en su mente la imagen de una suegra caprichosa y demandante que no tenía nada que ver conmigo. ¿Y entonces qué hacemos?, preguntó Ricardo. Pues que se cuide sola. Ya es una señora grande. Tiene que aprender a valerse por sí misma. No puede estar dependiendo de nosotros para todo. Valerse por mí misma. A los 73 años, con la cadera rota y sin un peso en el bolsillo. Esa madrugada, cuando todos dormían, me levanté como pude y salí al patio. El aire fresco de noviembre me llenó los pulmones y, por primera vez en meses, pude respirar sin sentir que me ahogaba. Miré las estrellas que brillaban sobre Guadalajara y me acordé de cuando era joven y creía que el universo era justo, que el amor se premiaba con más amor, que los sacrificios valían la pena. Pero ahí, bajo esas mismas estrellas que habían visto nacer a mis hijos y crecer a mis nietos, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a seguir esperando que me amaran. Ya no iba a mendigar respeto en mi propia familia. Ya no iba a permitir que me trataran como un estorbo del que había que deshacerse. No sabía cómo, pero iba a encontrar una forma de recuperar mi dignidad, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. La transformación comenzó de la manera más inesperada, con una llamada telefónica que cambiaría mi destino para siempre. Era un viernes por la mañana, 3 días después de mi caída, cuando sonó el teléfono de la casa mientras yo estaba sentada en la cocina, tomando mi café aguado y tratando de no pensar en el dolor constante de mi cadera. «¿Bueno?», contesté con la voz ronca que se me había quedado desde la gripe. «¿Carmen Esperanza Morales?», preguntó una voz masculina que no reconocí. «Sí, soy yo. Habla el licenciado Mendoza, del despacho Hernández y Asociados. Necesito verla con urgencia. Es sobre una herencia que le corresponde». Una herencia. Las palabras me sonaron tan extrañas que pensé que era una broma o una estafa de esas que les hacen a los ancianos. ¿Quién me iba a dejar una herencia a mí? Todos mis familiares cercanos habían muerto, y los pocos que quedaban vivos estaban igual de pobres que yo. «Disculpe, pero creo que se equivocó de persona», le dije. «No hay error, señora Morales. El testamento es muy específico. Menciona su nombre completo, su fecha de nacimiento, y el hecho de que trabajó como lavandera en la colonia americana durante los años 70. ¿Es correcto?». Se me heló la sangre. Era información que solo alguien que me hubiera conocido en esa época podría saber. Durante los años 70, yo efectivamente había trabajado lavando ropa en las casas grandes de Providencia y la Americana, cuando mis hijos eran pequeños y necesitaba cualquier trabajo para sobrevivir. ¿Quién murió?», pregunté con un hilo de voz. «El señor Raúl Vázquez Herrera. Falleció hace 2 meses en la Ciudad de México. Aparentemente, usted fue una persona muy importante en su vida. Raúl». El nombre me golpeó como un rayo. Raúl Vázquez, mi primer novio, el amor de mi juventud, el que se fue a estudiar a Europa cuando yo tenía 21 años y él 23, el que me prometió que regresaría por mí, pero que desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. «Señora Morales, ¿sigue ahí?». Sí, aquí estoy. Necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Hay documentos que debe firmar y asuntos que debemos resolver personalmente. La herencia es considerable. Considerable. Esa palabra flotó en mi mente como una mariposa que no podía atrapar. ¿Qué significaba considerable para un abogado acostumbrado a manejar fortunas? ¿1,000 pesos? ¿10,000? ¿50,000? ¿Podría darme una idea de...? Por teléfono no es apropiado discutir estos temas, señora, pero le puedo adelantar que incluye propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias y inversiones en el mercado de valores.
El señor Vázquez había acumulado una fortuna considerable en sus años como empresario. Propiedades, cuentas bancarias, inversiones, palabras que pertenecían al mundo de gente como Lucía y Ricardo, no al mío. Yo, que no había tenido ni siquiera una cuenta de ahorros en los últimos 10 años. ¿Cuándo podría venir?, me preguntó el licenciado. Yo, no sé. Estoy lastimada. Me cuesta trabajo moverme. Entiendo. ¿Tiene familia que pueda acompañarla? Este tipo de trámites es mejor hacerlos con un testigo de confianza. Familia. Me reí sin ganas. Sí, tenía familia, pero de confianza no tenía nada. Puedo ir sola, le dije. ¿Dónde está su oficina? Me dio la dirección. Un edificio en el centro de Guadalajara, cerca de la catedral. Quedamos de vernos el lunes por la mañana. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina, temblando no de frío, sino de algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza mezclada con terror, porque las cosas buenas nunca me pasaban a mí, y tenía miedo de que fuera un error o una cruel broma del destino. Cuando llegó Lucía de sus clases de zumba, no le dije nada. Tampoco a Ricardo cuando regresó del trabajo. Por primera vez en mi vida, decidí guardarme algo para mí, algo que era solo mío. El fin de semana pasó como en cámara lenta. Lucía siguió tratándome como siempre, obligándome a limpiar la casa a pesar de mi estado, quejándose de que comía mucho, haciendo comentarios crueles sobre mi edad y mis achaques. Pero por primera vez sus palabras no me dolían tanto. Era como si hubiera puesto una coraza invisible alrededor de mi corazón. El lunes por la mañana, me vestí con lo mejor que tenía. Un vestido azul marino que había comprado para el bautizo de Valeria y que casi no usaba. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de plata que habían sido de mi madre, y por primera vez en meses, me miré al espejo con algo parecido a la dignidad. ¿A dónde va tan elegante?, me preguntó Lucía con sarcasmo cuando me vio salir. Tengo una cita médica, mentí. Ojalá que no sea para pedir más medicinas caras, murmuró. Tomé un taxi hasta el centro, un lujo que no me había dado en años. Durante el trayecto, miraba por la ventana las calles de Guadalajara que conocía de memoria, preguntándome si todo esto era real o si me había vuelto loca de tanto sufrimiento. El edificio del licenciado Mendoza era imponente, de esos que tienen mármol en el lobby y guardias de seguridad uniformados. Me sentí pequeña y fuera de lugar, pero respiré profundo y entré. «Buenos días», le dije a la recepcionista, una muchacha muy arreglada que me miró de arriba abajo con curiosidad. «Vengo a ver al licenciado Mendoza. Soy Carmen Morales». «Ah, sí, la están esperando. Pase, por favor». La oficina del licenciado era enorme, con ventanales que daban a la catedral y muebles que seguramente costaban más que todo lo que yo había poseído en mi vida. El licenciado Mendoza era un hombre de unos 50 años, calvo pero distinguido, con traje caro y modales elegantes. «Señora Morales, es un placer conocerla», me dijo, levantándose para saludarme. «Por favor, siéntese. ¿Gusta un café? ¿Agua? Un vaso de agua, por favor». Mientras su secretaria me traía el agua, el licenciado abrió una carpeta gruesa llena de documentos. «Señora, el señor Vázquez me buscó hace un año aproximadamente para redactar su testamento. Estaba enfermo, sabía que le quedaba poco tiempo, y quería asegurarse de que sus bienes fueran a parar a la persona correcta. No entiendo por qué a mí», murmuré. «Hace más de 50 años que no sé nada de él». «Él me contó la historia», dijo el licenciado con una sonrisa triste. «Me habló de una joven hermosa y trabajadora de la que se enamoró perdidamente cuando ambos eran muy jóvenes. Me dijo que usted había sido el gran amor de su vida, pero que las circunstancias los separaron. Él se fue a estudiar a Europa», susurré, recordando el dolor de esa despedida. Me prometió que regresaría. «Regresó, señora. Regresó 5 años después, pero usted ya se había casado y tenía hijos. Me dijo que la vio una vez, de lejos, cuando usted salía de la iglesia con su familia. Decidió no molestarla, no interrumpir su felicidad. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Raúl había regresado. Había estado en Guadalajara y yo no lo supe. ¿Cómo habría sido mi vida si nos hubiéramos encontrado? ¿Habría sido diferente todo? El señor Vázquez nunca se casó», continuó el licenciado.
Se dedicó a los negocios, primero en Europa y después en México. Tuvo mucho éxito en el sector inmobiliario y en inversiones financieras. Hizo una fortuna considerable, pero me dijo que todo ese dinero no significaba nada porque no tenía con quién compartirlo. ¿Y por qué a mí? Después de tantos años, porque, según me explicó, usted representaba todo lo bueno que había en el mundo. La bondad, la generosidad, el amor sin condiciones. Me dijo que había investigado discretamente sobre su vida, que sabía de sus sacrificios, de cómo había criado sola a sus hijos después de enviudar, de cómo había trabajado sin descanso para sacarlos adelante. Me temblaron las manos. Raúl había sabido todo sobre mi vida, sobre mis luchas, sobre mi viudez. Me dijo textualmente: Carmen se merece vivir sus últimos años como una reina, porque ha sido una reina toda su vida sin corona. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Señora Morales, continuó el licenciado, sacando varios documentos de la carpeta, usted acaba de heredar 3 propiedades en Guadalajara, 2 departamentos en Puerto Vallarta, una casa en Manzanillo, cuentas bancarias por un valor de 12 millones de pesos y una cartera de inversiones diversificada que incluye acciones del mercado mexicano y estadounidense, bonos gubernamentales y hasta algunas criptomonedas que el señor Vázquez había comprado como inversión a largo plazo. 12 millones de pesos. La cifra era tan grande que no cabía en mi mente. Yo, que había vivido con 300 pesos a la semana, de repente era millonaria. Además, agregó el licenciado, hay una cuenta especial para gastos médicos, porque el señor Vázquez me pidió específicamente que me asegurara de que usted tuviera acceso a la mejor atención de salud. Esa cuenta tiene 2 millones adicionales, 14 millones de pesos en total. Una fortuna que me convertiría en una de las mujeres más ricas de Guadalajara. Hay solo una condición, dijo el licenciado. Mi corazón se detuvo. Por supuesto que había una condición. Las cosas buenas nunca venían sin letra pequeña. El señor Vázquez me pidió que le entregara esto cuando le diera la noticia. Me extendió un sobre amarillento con mi nombre escrito en letra manuscrita que reconocí inmediatamente. Era la letra de Raúl. Dentro del sobre había una carta y una fotografía. La fotografía era de nosotros dos, tomada en la Expo Guadalajara cuando éramos novios. Yo tenía 21 años y sonreía como si el mundo fuera mío. Raúl me abrazaba y se veía tan enamorado que dolía mirarlo. La carta decía: Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que por fin puedo cumplir la promesa que te hice hace más de 50 años. Cuidarte y protegerte. Sé que llegué tarde. Sé que no estuve ahí cuando me necesitaste. Pero espero que este último regalo te permita vivir el resto de tu vida con la dignidad y el amor que siempre mereciste. No he dejado de amarte ni un solo día. Raúl. Me quedé ahí, sentada en esa oficina elegante, llorando como una niña, sosteniendo la carta que me había devuelto no solo una fortuna, sino algo que creía perdido para siempre, la certeza de que alguien en este mundo me había amado verdaderamente. Y por primera vez en años, me sentí poderosa. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de euforia secreta y actuación perfecta. Por fuera, seguía siendo la misma Carmen de siempre, la suegra que lavaba trastes, la abuela ignorada, la anciana que cojeaba por la casa como una sombra. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Era como si hubiera despertado después de años de estar dormida. El licenciado Mendoza me había explicado que los trámites tomarían algunas semanas, pero que mientras tanto, podía acceder a una cuenta provisional con 500,000 pesos para gastos inmediatos. 500,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Durante esos días, observé a mi familia con ojos nuevos. Ya no veía a Ricardo como mi hijo que me había decepcionado, sino como un hombre débil que había permitido que su esposa destruyera la relación con su madre. Ya no veía a Lucía como la nuera cruel que me torturaba, sino como una mujer insegura que necesitaba humillar a otros para sentirse superior. Ya no veía a mis nietos como ingratos, sino como niños que habían aprendido que despreciar a la abuela era lo normal en su casa. La verdadera prueba llegó el jueves por la mañana,
cuando Lucía me despertó con sus gritos habituales. «Señora Carmen, se me descompuso la lavadora y necesito que vaya al lavadero de la esquina a lavar la ropa de toda la semana». El lavadero estaba a 6 cuadras de la casa. 6 cuadras que, con mi cadera lastimada, se convertían en una tortura. Pero esa mañana, en lugar del pánico y la resignación habitual, sentí algo diferente, una calma extraña. «No puedo», le dije desde mi cuarto. «¿Cómo que no puede?», gritó Lucía, apareciendo en mi puerta como una tormenta. «¿Ahora resulta que usted decide qué puede y qué no puede hacer en mi casa?» «Tu casa. Siempre era su casa cuando me quería humillar, pero nuestra casa cuando necesitaba que trabajara gratis. El doctor me dijo reposo absoluto». Respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «Ay, por favor. El doctor. El doctor. ¿Usted cree que somos tontos? Si puede caminar por toda la casa, puede caminar al lavadero». «No voy a ir», dije simplemente. Lucía se quedó helada. En 5 años viviendo bajo su techo, jamás le había dicho que no a nada. Jamás me había negado a hacer algo que me pidiera, sin importar cuánto me doliera o cuánto me humillara. «¿Perdón?», preguntó con una voz peligrosamente baja. «Que no voy a ir al lavadero. Si tu lavadora está descompuesta, llama a un técnico o compra una nueva». «¿Usted me está dando órdenes en mi propia casa?», estalló. «¿Se le olvidó quién la mantiene? ¿Quién le da techo y comida? Aquí usted no decide nada». Me levanté despacio de la cama, ignorando el dolor de la cadera, y la miré directamente a los ojos por primera vez en años. «Tienes razón», le dije con una sonrisa que disfruté inmensamente. «Aquí yo no decido nada, pero tampoco voy a seguir siendo tu sirvienta gratis». Y salí de mi cuarto, dejándola con la boca abierta. Esa tarde, cuando Ricardo llegó del trabajo, escuché la conversación desde mi cuarto. Lucía le contaba su versión, por supuesto. «Tu mamá se está volviendo rebelde», se quejaba. «Ya no quiere ayudar con nada. Dice que el doctor le ordenó reposo, pero ayer la vi perfectamente caminando por el patio. Está fingiendo para no trabajar». «¿Y qué quieres que haga?», preguntó Ricardo con el cansancio de quien ya no quiere lidiar con problemas. «Habla con ella. Dile que mientras viva en nuestra casa tiene que colaborar. No puede estar de arrimada sin hacer nada». Arrimada. Esa palabra me dolió más de lo que esperaba. No porque fuera mentira, sino porque era exactamente lo que había sido durante 5 años. Una arrimada que pagaba su estancia con trabajo gratuito y humillaciones constantes. Ricardo vino a mi cuarto después de cenar. «Mamá, Lucía me dice que ya no quieres ayudar con los quehaceres de la casa. Tu esposa me pidió que fuera al lavadero cargando la ropa de toda la familia, con la cadera quebrada. Pero si es solo caminar». «Ricardo», lo interrumpí, y algo en mi tono lo hizo callar. «¿Tú cargarías una canasta de ropa y caminarías 6 cuadras con una fractura de cadera?» «No, pero...». «Entonces, ¿por qué me pides a mí que lo haga?». Se quedó callado, buscando argumentos que no encontraba. «Mira, hijo», continué, «entiendo que vivo en tu casa y que eso implica responsabilidades, pero también implica un mínimo de respeto, y ya no lo tengo». «Mamá, tú sabes que te queremos». «¿Me quieren?», lo interrumpí de nuevo. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar con ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como parte de esta familia y no como la empleada doméstica?» Ricardo no tuvo respuesta, porque sabía que tenía razón. «Solo te pido respeto, hijo. Nada más». Esa noche sentí que había ganado una pequeña batalla, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Al día siguiente decidí hacer algo que no había hecho en años: salir sola. Me arreglé lo mejor que pude. Tomé mi bolsa vieja y salí de la casa sin avisar a nadie. Tenía una misión específica. Primero fui al banco. Quería ver mi nueva cuenta, tocar las tarjetas que el licenciado me había dado, confirmar que todo era real. El ejecutivo que me atendió, un joven muy educado, me trató con una deferencia que jamás había experimentado. «Señora Morales, es un placer atenderla. Su cuenta está activa y tiene disponibles 500,000 pesos para cualquier movimiento que necesite». 500,000 pesos, esperándome, solo míos.
Quiero retirar 50,000 en efectivo, le dije. El joven no pestañeó. Por supuesto. ¿Billetes de 500 o de 1,000? Billetes de 1,000. Como si fuera normal que una anciana como yo pidiera 50,000 pesos en efectivo. Después del banco, fui al centro comercial más elegante de Guadalajara. Andares. Nunca había entrado ahí. Siempre me había parecido un lugar para gente rica, no para mí. Pero ese día entré con la cabeza en alto, cargando una bolsa con 50,000 pesos en efectivo. En Liverpool, una vendedora joven se acercó a mí con esa sonrisa profesional que reservan para todos los clientes. ¿En qué le puedo ayudar, señora? Quiero renovar mi guardarropa, le dije. Completo. Durante las siguientes 3 horas, me probé ropa que jamás había imaginado poder comprar. Vestidos elegantes, blusas de seda, pantalones de marca, zapatos cómodos pero hermosos. La vendedora, que al principio parecía dudar de mi capacidad de pago, cambió completamente de actitud cuando saqué los billetes. «Señora, se ve hermosa», me decía mientras yo me miraba en el espejo con un vestido azul rey que me hacía ver 10 años más joven. «Este color es perfecto para usted». Compré 8 conjuntos completos, desde la ropa interior hasta los zapatos. Gasté 25,000 pesos sin pestañear. Cuando la vendedora me preguntó cómo iba a pagar, saqué los billetes de mi bolsa como si fuera lo más natural del mundo. ¿En efectivo?, preguntó sorprendida. En efectivo, confirmé. Después fui a una estética. Hacía años que no me arreglaba el cabello profesionalmente. Siempre me lo cortaba yo misma frente al espejo de mi cuarto, o le pedía a María Elena que me ayudara cuando venía de visita. Quiero un cambio completo. Le dije a la estilista, una mujer madura que me inspiró confianza. ¿Qué tenía en mente? Sorpréndeme. 3 horas después, salí de ahí con un corte moderno. El cabello teñido de un castaño elegante con mechas doradas, las uñas arregladas, las cejas depiladas y hasta un maquillaje sutil que resaltaba mis ojos. Cuando me vi en el espejo del salón, no pude creer que esa mujer elegante y segura de sí misma fuera yo. Carmen Esperanza Morales, de 73 años. Se veía como lo que ahora era, una señora con dignidad y recursos. Regresé a casa al anochecer, cargando mis bolsas de compras y sintiéndome más poderosa que nunca. Cuando abrí la puerta, me encontré con toda la familia en la sala. Ricardo, Lucía y los niños viendo televisión. Se quedaron callados cuando me vieron. Lucía fue la primera en reaccionar. ¿Dónde estuvo todo el día?, me preguntó con esa voz de interrogatorio que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. De compras, respondí simplemente, caminando hacia mi cuarto con mis bolsas. ¿De compras?, repitió incrédula. ¿Con qué dinero? Me detuve y la miré con una sonrisa. Con el mío. ¿Su dinero? Pero si usted no tiene dinero. Ahora sí, dije, y seguí caminando hacia mi cuarto. Los escuché susurrar entre ellos, confundidos y preocupados. Ricardo vino a tocar mi puerta media hora después. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, hijo. Pasa». Entró a mi cuarto y se quedó asombrado al ver todas mis compras extendidas sobre la cama. Ropa cara, zapatos elegantes, bolsas de tiendas exclusivas. «Mamá, esto cuesta una fortuna. ¿De dónde sacaste el dinero?» «Eso es asunto mío», le dije mientras seguía acomodando mis cosas nuevas. ¿Te prestaron? ¿Empeñaste algo? Porque si te metiste en problemas... No me metí en ningún problema, Ricardo. Al contrario. Entonces explícame. Lo miré a los ojos. Mi hijo que había permitido que su esposa me humillara durante años. Que había elegido la comodidad sobre la lealtad hacia su madre. Hay cosas en la vida que cambian de repente, le dije. Y mi vida acaba de cambiar. ¿Qué significa eso? Significa que ya no soy la misma mujer de ayer. Significa que ya no voy a aceptar que me traten como una sirvienta en esta casa. Significa que ahora tengo opciones. Mamá, me estás asustando. No tienes por qué asustarte, hijo. A menos que prefieras seguir tratándome como lo han hecho hasta ahora. Esa noche, por primera vez en 5 años, me acosté en mi cama sintiéndome poderosa, digna y con control sobre mi propio destino. Y esto apenas era el comienzo. Las siguientes 2 semanas fueron como vivir en una bomba de tiempo.
Lucía estaba desconcertada por mi cambio de actitud, pero también furiosa porque ya no podía controlarme como antes. Intentaba diferentes estrategias. Primero la manipulación emocional, después la agresión directa, luego la victimización. Pero nada funcionaba porque yo ya no era la misma mujer quebrada que había llegado a esa casa 5 años atrás. No entiendo qué le pasa a su mamá, le decía a Ricardo cada noche, lo suficientemente alto para que yo escuchara desde mi cuarto. Está muy rara. Antes era tan dócil, tan colaborativa. Ahora anda como si fuera la dueña de la casa. Y tenía razón en algo. Yo me sentía dueña. No de su casa, sino de mi propia vida. El momento definitivo llegó un sábado por la mañana. Yo estaba en la cocina preparándome un café cuando escuché a Lucía hablando por teléfono con su hermana Paola. Sí, la suegra está insoportable, decía con esa voz que usaba cuando pensaba que nadie la escuchaba. Ya no hace nada en la casa. Se compró ropa cara, quién sabe con qué dinero, y ahora se cree la gran señora. Pero ya verás, en cuanto se le acabe el dinero de donde lo haya sacado, va a regresar a ser la misma vieja patética de siempre. Vieja patética. Después de 5 años aguantando sus desprecios, después de cuidar a sus hijos, de limpiar su casa, de tragarme mi orgullo día tras día, así era como me veía. Una vieja patética. Ricardo ya está harto también, continuó. Anoche me dijo que está considerando buscarle un asilo. Ya no la aguantamos. Los niños se quejan de que huele raro, de que les da pena con sus amigos. Sebastián me preguntó ayer por qué no podemos mandar a la abuela a un lugar para viejitos. Mi propio nieto, el que había cargado de bebé, al que le había cantado canciones de cuna, al que había consolado cuando tenía pesadillas. Ahora quería mandarme a un asilo porque le daba pena conmigo. Lo que más me molesta, siguió Lucía, es que actúa como si tuviera algún poder, como si pudiera decidir algo en esta casa. Pero es una arrimada, Paola. Una arrimada que se está aprovechando de la bondad de mi esposo. Bondad. La palabra me sonó tan ridícula que casi me reí. El problema es que Ricardo es muy noble, muy sentimental con su mamá. Pero yo ya le dije que tiene que escoger, o ella o yo, porque yo no voy a seguir viviendo con una persona que no me respeta en mi propia casa. Un ultimátum. Lucía le estaba dando un ultimátum a Ricardo, su esposa o su madre. Además, agregó con una risita cruel, ¿qué va a hacer? ¿A dónde se va a ir? No tiene dinero, no tiene casa. Sus otros hijos la ignoran. Está condenada a aguantarse aquí hasta que se muera. Esa fue la gota que derramó el vaso. No el insulto, no la crueldad, sino la certeza absoluta en su voz de que yo no tenía escape, de que estaba atrapada para siempre en su mundo de humillaciones. Colgué el teléfono y esperé a que Lucía saliera de su recámara. Cuando apareció en la cocina, vestida con su ropa de ejercicio cara y su actitud de reina del universo, decidí que había llegado el momento de la verdad. Lucía, le dije con una calma que me sorprendió, necesitamos hablar. ¿Hablar de qué? Me contestó sin voltear a verme, ocupada revisando su celular. De mi futuro en esta casa. Eso sí captó su atención. Me miró con esa sonrisa que ponía cuando creía que tenía todas las cartas ganadoras. Ah, perfecto. Yo también quería hablar de eso. Creo que ya es hora de que busquemos alternativas más apropiadas para su situación. ¿Te refieres a un asilo? Se sorprendió de que fuera tan directa, pero rápidamente se recompuso. Bueno, son residencias para adultos mayores, lugares especializados donde puede estar con gente de su edad, con cuidados profesionales, actividades, donde puedas deshacerte de mí sin sentirte culpable. No se trata de deshacerme de usted, mintió. Se trata de lo que es mejor para todos. Usted no está contenta aquí. Nosotros estamos estresados. Los niños necesitan su espacio. Los niños que yo cuidé mientras tú ibas al gimnasio. Eso fue hace años. Ahora ya están grandes, ya no la necesitan. ¿Y qué hay de todo lo que yo aporté a esta familia? ¿Mi afore que usaron para comprar esta casa? ¿Los años que trabajé gratis como su sirvienta? Lucía suspiró con exageración, como si yo fuera una niña caprichosa. Señora Carmen, eso ya se pagó con creces. 5 años de casa, comida,
servicios médicos cuando se enfermó. Créame que hemos sido más que generosos. Generosos. Como si darme las sobras de su mesa y un cuarto con goteras fuera generosidad. Tienes razón, le dije, y vi el alivio en sus ojos. Ya es hora de que haga un cambio. Me da mucho gusto que sea razonable, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Ya investigué algunos lugares muy bonitos. Hay uno en Tlaquepaque que... No voy a ir a ningún asilo, Lucía. La sonrisa se le congeló en la cara. ¿Perdón? Que no voy a ir a ningún asilo. Voy a irme de esta casa, sí, pero a mi propia casa. ¿Su propia casa? Se rió. ¿Con qué dinero? ¿Con qué patrimonio? Fui a mi cuarto y regresé con una carpeta que había estado guardando desde mi visita al licenciado. La puse sobre la mesa de la cocina y la abrí. Con este patrimonio. Lucía se acercó y vio los documentos. Escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, certificados de inversión. Sus ojos se agrandaron mientras leía las cifras. ¿Qué es esto? Tartamudeó. Mi herencia. 14 millones de pesos en propiedades, cuentas bancarias e inversiones. Ah, y esta casa donde vives también. Tomé una de las escrituras y se la mostré. Era la casa donde estábamos paradas. La casa que Ricardo había comprado con su dinero. Resultaba estar entre las propiedades que Raúl me había heredado. Lucía palideció como si hubiera visto un fantasma. Esto no puede ser real. Es muy real. Raúl Vázquez, mi primer novio, murió hace 2 meses y me dejó todo, incluyendo esta propiedad que él compró años atrás y que le rentaba al banco que les dio el crédito a ustedes. Pero nosotros pagamos esta casa. Ustedes pagaron un crédito al banco. El banco le pagaba renta a Raúl por usar su propiedad como garantía. Es un sistema financiero complejo, pero el resultado es simple. Esta casa es mía. Se dejó caer en una silla, con las piernas temblándole. No puede ser. ¿Sabes qué es lo más irónico, Lucía? Que durante 5 años me has tratado como una arrimada en mi propia casa. En ese momento llegó Ricardo del trabajo. Al vernos en la cocina con documentos esparcidos y a Lucía blanca como papel, se acercó preocupado. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Tu mamá dice que es dueña de esta casa, murmuró Lucía con voz temblorosa. ¿Qué? Ricardo tomó los documentos y empezó a leerlos. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad, de incredulidad a shock. ¿Mamá? ¿Esto es real? Muy real, hijo. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Le conté la historia de Raúl, de la herencia, de todo lo que había callado durante semanas. Ricardo se fue desplomando en una silla conforme entendía la magnitud de la situación. Entonces nosotros, empezó a decir. Ustedes han estado viviendo en mi casa durante 5 años, tratándome como una sirvienta. Lucía se recuperó un poco y me miró con una mezcla de pánico y cálculo. Pero usted no va a correr a su propia familia, dijo con una sonrisa nerviosa. Somos su familia, sus nietos. Mis nietos que se avergüenzan de mí. Mis nietos que quieren mandarme a un asilo. Eso no es cierto. Lucía, la interrumpí. Acabé de escuchar tu conversación telefónica completa. Sé exactamente lo que piensan de mí en esta casa. Ricardo se veía devastado. Mamá, yo nunca quise... ¿Nunca quisiste qué, hijo? ¿Nunca quisiste que tu esposa me humillara? ¿Nunca quisiste que me trataran como un estorbo? Pero tampoco hiciste nada para impedirlo. Se hizo un silencio tenso en la cocina. Finalmente, Lucía habló con voz pequeña. ¿Qué van a hacer? Voy a mudarme a una de mis otras propiedades. Una casa en Providencia que es perfecta para una señora de mi edad. ¿Y nosotros? Preguntó Ricardo. Ustedes pueden quedarse aquí. Esta casa se las regalo. Los dos me miraron como si hubiera dicho algo incomprensible. ¿Nos la regala? Repitió Lucía. Sí, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Me levanté de la mesa y los miré a ambos con la dignidad que había recuperado. Primera condición. Me van a tratar con respeto. Ya no soy su sirvienta. Cuando venga de visita, que será cuando yo quiera, me van a recibir como lo que soy, la dueña original de esta casa que tuvo la generosidad de regalárselas. Segunda condición. Mis nietos van a aprender modales. Van a saludarme. Van a responderme cuando les hable. Y van a tratarme como su abuela,
no como un fantasma. Tercera condición, Lucía, vas a disculparte, conmigo y delante de los niños, por 5 años de humillaciones. Lucía abrió la boca para protestar, pero la cerró cuando vio mi expresión. ¿Y si no aceptamos las condiciones?, preguntó con el último vestigio de desafío que le quedaba. Sonreí por primera vez en años con verdadera alegría. Entonces van a tener que buscar dónde vivir, porque esta casa, aunque se las regale, sigue teniendo mi nombre en las escrituras hasta que yo decida cambiarlas. La miré directamente a los ojos. La decisión es suya, Lucía. Pero recuerde, ya no soy la vieja patética que ustedes conocían. Ahora soy una vieja patética con 14 millones de pesos. Y por primera vez en 5 años, fui yo quien salió de la cocina dejando a otros con la boca abierta. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Providencia, tomando té de manzanilla en una taza de porcelana fina, mientras veo el atardecer pintarse de dorado sobre los techos de Guadalajara. El jardín que diseñé está floreciendo. Rosas rojas, jazmines que perfuman las tardes, y una pequeña fuente que hace un sonido relajante que me acompaña en mis reflexiones. La casa es perfecta para mí. 2 recámaras, una con vista al jardín que convertí en mi estudio de lectura. Cocina moderna donde preparo solo lo que me gusta comer. Sala amplia con ventanales enormes que dejan entrar la luz natural todo el día. Y silencio. Un silencio hermoso, lleno de paz, sin gritos ni reproches ni miradas de desprecio. Mi rutina ahora es completamente mía. Despierto cuando mi cuerpo me dice que es hora, no cuando Lucía necesita que lave trastes. Desayuno en mi jardín, leyendo el periódico completo sin que nadie me interrumpa. Camino por el parque de la colonia, donde he hecho amigas. Doña Socorro, que fue maestra durante 40 años. La señora Elena, viuda como yo, pero con una pensión decente que le permite vivir dignamente. 3 veces por semana viene Esperanza, una muchacha de 25 años que me ayuda con la limpieza de la casa y que me trata con el respeto que merezco. ¿Necesita algo más, doña Carmen?, me pregunta siempre antes de irse. Y cuando le digo que no, me sonríe y agrega, que tenga linda tarde. Simple cortesía humana que había olvidado que existía. Los primeros días en mi nueva casa fueron extraños. Después de 5 años acostumbrada a caminar en puntitas para no molestar, de repente tenía todo el espacio del mundo para mí. Podía poner música a las 3 de la mañana si se me antojaba. Podía cocinar solo para mí, exactamente lo que quería comer. Podía ver las telenovelas que me gustaban sin que nadie se burlara de mis gustos. La libertad daba miedo al principio. Es raro decirlo, pero después de tanto tiempo siendo controlada, no sabía qué hacer con tanto control sobre mi propia vida. Pero aprendí. Oh, cómo aprendí a disfrutarla. El primer mes me dediqué a decorar la casa exactamente como quería. Muebles cómodos, no elegantes. Colores que me relajaran, no que impresionaran a nadie. Fotografías de mis hijos cuando eran pequeños, cuando todavía me querían sin condiciones. Una foto de Javier y yo el día de nuestra boda, cuando creíamos que el amor era suficiente para enfrentar cualquier cosa. También puse la fotografía de Raúl y yo en la Expo Guadalajara. La enmarqué y la coloqué en mi buró, no para vivir en el pasado, sino para recordar que hubo alguien en este mundo que me amó lo suficiente como para cuidarme desde la distancia durante 50 años. Mi salud mejoró dramáticamente. Sin el estrés constante de vivir como una intrusa en casa ajena, mis dolores de artritis se volvieron manejables. Encontré un médico privado, el doctor Guerrero, que me trata como su paciente favorita. Doña Carmen, se ve usted espléndida, me dice en cada consulta. El cambio de ambiente le hizo un bien increíble. Por supuesto, mi familia tuvo que procesar el terremoto que yo había causado en sus vidas. Los primeros días después de mi revelación fueron caóticos. Lucía pasó por todas las etapas del duelo. Negación. Esto tiene que ser un error. Ira. Nos engañó durante meses. Negociación. Podemos llegar a un acuerdo. Depresión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y finalmente, aceptación. Ricardo vino a buscarme 3 días después de que me mudé. Mamá, necesitamos hablar, me dijo en el jardín de mi nueva casa, mirando alrededor con asombro.
La propiedad valía fácilmente 5 millones de pesos. Y se notaba. Claro, hijo. ¿Quieres un café? Mamá, esto está mal. No puedes comprar el amor de tu familia. Me reí, pero no con crueldad. Con tristeza. Ricardo, yo no estoy comprando nada. Durante 5 años intenté comprar amor con sacrificio, con trabajo gratis, con humillaciones tragadas en silencio, y no funcionó. Pero somos tu familia. Mi familia son las personas que me tratan con amor y respeto. Si tú y tus hijos quieren ser mi familia, yo encantada. Pero va a ser en mis términos. ¿Y cuáles son tus términos? Que me veas como tu madre, no como una carga. Que me hables con cariño, no con lástima. Que tus hijos me saluden cuando lleguen. Que me incluyan en sus conversaciones. Que me traten como la abuela que siempre quise ser. ¿Y si no cumplimos? Entonces nos veremos en Navidad y cumpleaños, como familias educadas pero distantes. Yo ya no voy a mendigar cariño, hijo. Sebastián y Valeria vinieron conmigo 2 semanas después. Lucía los había enviado, obviamente, pero me alegró verlos. Abuela, me dijo Sebastián, de pie en mi sala como si fuera la primera vez que me veía. Mi mamá dice que eres rica. Tengo dinero, sí. ¿Eso cambia algo para ti? No sé. Antes pensaba que eras, ya sabes, rara, molesta, un estorbo. Se sonrojó. Sí. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que quizás no te conocíamos realmente. Valeria, más directa como siempre, me preguntó, ¿por qué no nos dijiste que tenías dinero? Porque quería saber si me querían por lo que soy, no por lo que tengo. ¿Y qué descubriste? Que ustedes me querían más cuando creían que no tenía nada que ofrecer excepto trabajo gratis. Los niños se quedaron callados. Después Sebastián preguntó, ¿podemos empezar de nuevo? Por supuesto, le dije. Pero esta vez van a conocer a la verdadera Carmen, no a la que finge ser invisible para no molestar. La verdadera prueba llegó cuando Lucía finalmente vino a disculparse. 2 meses después de mi mudanza, apareció en mi puerta un sábado por la mañana, vestida con ropa sencilla y cara de circunstancia. Carmen, me dijo, usando mi nombre por primera vez en 5 años. Vengo a pedirle perdón. Adelante. Se sentó en mi sala, mirando los muebles caros y la decoración elegante. Yo me porté muy mal con usted. Sí, así fue. No tengo excusa. Solo puedo decir que me sentía amenazada. ¿Amenazada por qué? Por su historia con Ricardo. Por todo lo que usted había sacrificado por él. Yo sabía que nunca iba a poder competir con eso. Entonces traté de minimizarla. Era la primera explicación honesta que me daba en 5 años. Lucía, yo nunca quise competir contigo. Solo quería ser parte de la familia. Lo sé. Y yo se lo impedí. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que Ricardo la quisiera más a usted que a mí. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que el amor no es una competencia, que Ricardo puede querer a su mamá y a su esposa sin que eso me quite nada. Nos quedamos calladas un rato. ¿Me perdona? Me preguntó finalmente. Ya te perdoné hace tiempo, Lucía. Pero eso no significa que voy a olvidar. ¿Podemos intentar ser familia de verdad? Podemos intentarlo. Pero tiene que ser genuino. Ya no tengo tiempo para fingir. Ahora vengo a visitarlos una vez por semana. Los domingos por la tarde, para cenar con ellos. Lucía cocina, yo llevo el postre. Y comemos todos juntos en la mesa del comedor. Los niños me cuentan de la escuela. Ricardo me platica del trabajo. Y Lucía me pregunta por mis actividades. Es cordial, respetuoso, hasta cariñoso a veces. No es el amor incondicional que una vez creí que merecía, pero es una relación honesta entre adultos que han decidido tratarse bien. Y a veces, eso es suficiente. Este diciembre cumplí 74 años. Los pasé en mi jardín, con doña Socorro y la señora Elena, comiendo pastel y contando historias de nuestras juventudes. Mis nuevas amigas me trajeron regalos sencillos pero pensados con cariño. Un libro de poesía, unas pantuflas bordadas, una maceta con violetas. Por la tarde llegó Ricardo con toda la familia. Traían un pastel enorme y regalos envueltos en papel brillante. Sebastián me regaló un álbum de fotos que había hecho en la escuela, con imágenes de toda la familia, incluyéndome. Valeria me dio una bufanda que había tejido ella misma.
Lucía me trajo una planta de orquídeas para mi jardín, y Ricardo me dio algo que valía más que cualquier regalo material. Un abrazo largo, sincero, como los que me daba cuando era niño. «Feliz cumpleaños, mamá», me susurró al oído. «Te quiero». Y yo le creí. Esa noche, sola en mi casa, mirando las estrellas desde mi jardín, pensé en todo el camino recorrido, desde la mujer quebrada que vivía en un cuarto húmedo hasta la señora independiente que ahora era dueña de su propio destino. Pensé en Raúl, en su último regalo de amor que me había devuelto la dignidad. Pensé en mis años de sacrificio que no habían sido en vano, porque me habían enseñado mi propia fortaleza. Pensé en mis nietos aprendiendo que el respeto no es opcional, que la familia se construye con amor, no con obligación, pero sobre todo, pensé en la lección más importante que había aprendido, que nunca es demasiado tarde para recuperar tu valor, para poner límites, para exigir el trato que mereces, que la dignidad no tiene fecha de caducidad, que una mujer puede renacer a los 73 años si se lo propone. Y mientras el viento nocturno mecía mis jazmines, sonreí pensando en todas las mujeres que tal vez estén viviendo lo que yo viví, creyendo que ya no hay esperanza, que ya es muy tarde para cambiar. Para todas ellas quiero decir esto: nunca es tarde. Nunca. ¿Tú has vivido algo así? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque todos merecemos vivir con dignidad, sin importar la edad que tengamos. Todos merecemos nuestro renacimiento.